del 100% que nosotros ganamos, debemos separar un 15% para lo que es la obra del Señor, lo que son 10% nuestros diezmos, 5% en nuestras ofrendas, en lo que nosotros aportamos para la obra del Señor, otro 15% para pagarnos a nosotros mismos, es decir, nuestro ahorro, y vivir con el 70% de nuestros ingresos. Vuelvo y repito, 15% para las cosas del Señor, 15% debemos ahorrar de nuestros ingresos, y el 70% deben ser para todos los gastos que nosotros podamos tener en casa, como la renta, el carro, la luz, el agua, el teléfono, todo lo que son gastos necesarios. Yo ayer les decía, hermanos, hay gastos necesarios y verdaderamente hay gastos innecesarios. Un gasto necesario, pues pagar la renta, porque si usted no paga la renta o la hipoteca, lo van a correr de la casa. Gastos necesarios, echarle gasolina al carro, porque pues si no le pone gasolina, ni modo, no va a poder andar. Pero hay gastos que en realidad son innecesarios. Pastor, ¿y cuáles son? Hermano, yo no conozco cuáles son sus caprichos, pero para eso la hojita que usted tiene ahí, y para eso se necesita que usted tome el tiempo. Y es ahí donde muchos fallan, que no quieren tomar el tiempo de apagar el televisor, de gastar 30, 40 minutos en el celular. Dedíqueselos a hacer el presupuesto. Y vuelvo y repito, agarre su estado financiero, agarre todos los recibitos que le dan en la calle y empiece a hacer nota de qué fue lo que gastó, hasta en lo más mínimo, y usted se va a dar cuenta que en realidad son muchas cosas que nosotros a veces compramos que no necesitábamos. Cuando usted empieza no a ser tacaño, yo le decía ayer, no es para ser tacaño, pero cuando usted empieza realmente a valorar y a cuidar mejor su dinero, usted se va a dar cuenta que va a poder ahorrar más. Así es de que quería dejarles eso como parte de la enseñanza de ayer. Considero que era muy importante mencionarlo, y hoy vamos a hablar explícitamente de lo que es la mayordomía, lo que corresponde a nosotros como cristianos, amén, presentar delante del Señor. Los versículos que acabamos de leer en Proverbios capítulo 3, verso 9, nos habla de aprender a honrar a Dios. Oiga bien esa palabra, honrar. La Biblia dice en otro pasaje: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces hay personas que son muy buenos para alabar a Dios, pero cuando ya se trata de honrar al Señor con nuestros bienes, nuestro corazón está en otro lugar. Y la palabra del Señor nos enseña a honrarlo aún con nuestros bienes y con las primicias de todos los frutos. Y hay una promesa de parte del Señor donde Él dice que todos nuestros graneros serán llenos, y oiga bien, con abundancia, y nuestros lagares rebosarán de mosto. Ahora, hay algunas razones que las voy a explicar un poco más adelante, pero hay razones por las cuales las personas no diezman, y entre ellas es por todo lo que escuchan en las redes sociales, en el amigo que lo digo con respeto, hace parte de otra religión, hace parte de, o nunca ha experimentado, oiga bien la palabra que voy a decir, nunca han experimentado la bendición de diezmar. No, es que allá lo obligan a uno y toca dar mucho, y son otras más las razones que no voy a entrar en detalle ahorita, pronto las menciono más adelante. Pero tenemos el concepto equivocado, tenemos el concepto errado. Yo siempre le he enseñado a la iglesia local, y gloria a Dios lo han aprendido muy bien, que diezmar en realidad no es una obligación, en realidad es una bendición. Ahora, sí es un deber, pero más que un deber, es una bendición muy grande. Y yo se lo voy a mostrar a la luz de la palabra del Señor.
Pero una de esas razones por las cuales las personas no diezman es porque dicen, bueno, es que eso es solamente de la ley. Pero quiero mostrarle por la palabra del Señor que el diezmo existe mucho antes que la ley. Y no le voy a hablar de Melquisedec, le voy a hablar de la primer familia de Adán y Eva. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, el versículo 1, que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Caín, y dijo, por voluntad de Jehová lo he adquirido este varón. Después tuvo otro que se llamó Abel, y dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Andando el tiempo, versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra, oiga bien, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos. Él trajo de los primogénitos, de lo primero de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces podemos decir que cuando Abel diezmó, dio lo primero, del primogénito de sus ovejas, Dios lo miró con agrado, mientras que Caín trajo sencillamente una ofrenda y ya no hubo el mismo agrado. Otro error que muchas personas cometen. Yo he conocido personas que dicen, no, a mí no me gusta diezmar, yo doy una ofrenda especial y eso es más que suficiente. No es como usted piensa que debe ser. En el orden divino, en el orden de Dios, Él es el que manda, nosotros nos sometemos. Él es el que da el principio y nosotros lo acatamos. Y Él nos enseña que lo primero le pertenece es a Él. Pero antes de Caín y Abel, lo mismo había sucedido con sus padres. Porque antes de Dios crear a Adán y Eva, el Señor ya había creado todo en el huerto del Edén y Él había puesto toda clase de provisiones allí. Luego Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y para que lo guardase, dice la palabra del Señor. Y en Génesis capítulo 2, verso 16 dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le había dado el privilegio a Adán y a Eva de ser mayordomos, no los dueños del Edén. De ahí ellos debían cuidar todo lo que Dios había puesto en sus manos, y ellos podían hacer todo lo que necesitasen, podían comer todo lo que quisieran, excepto de un solo árbol, que era el de la ciencia del bien y el mal. Pero el diablo tentó a Eva preguntándole, oiga lo que le preguntó, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo el diablo tergiversó las cosas. Y la mujer le contesta a la serpiente, bendito problema hablar con la serpiente. Mire, ¿quién se pone a hablar con una serpiente? Pero bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo que no comiéramos ni le tocáramos para que no muriéramos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe que el día que comáis de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto, comió y lo dio a su marido, también comió como ella. ¿Qué le quiero decir con esto? Ya voy a llegar al punto. Luego Dios llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? El Señor le responde a Adán, Señor, es que tuve pena que me vieras desnudo y me escondí. Y el hombre, tratando de engañar a Dios, le responde de esta manera. Pero el Señor vuelve y le responde a él, pero con otra pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que no debías comer? Señor, la mujer que me diste. Entonces Dios le pregunta a ella, ¿qué hiciste, mujer? Y la mujer ahora le echa la culpa a la serpiente y dice, la serpiente me engañó y comí. Ahora ellos tienen que trabajar y el Señor le dice que va a multiplicar sus dolores y todo lo que le va a suceder a ellos. Pero
lo que ellos no entendían es que ellos no eran los dueños, sino ellos eran los mayordomos, lo que implicaba que el árbol que Dios había dicho que debían dejar quieto, tenían que dejarlo quieto. El ser mayordomo fiel significa que eso traería vida para ellos, pero desde el momento en que ellos extendieron su mano para tocar del árbol que no debían tocar, fue cuando lastimosamente vino esa maldición sobre la vida de ellos. Y desde ese momento todos hemos tenido entonces que tomar esta responsabilidad de proveer para nuestras familias, y es algo innato ahora. Usted no lo ve como una carga porque ya nos lo enseñaron, y a través de las generaciones todos hemos trabajado y todos tenemos que traer del sudor de la frente a la casa. Pero desde esa primer familia fue cuando se empezó la práctica de diezmar. Pero póngale cuidado a esto. El hombre se olvida que fue Dios el que le dio para hacer la riqueza. El hombre se olvida que fue el Señor el que le prestó las fuerzas, el oxígeno, la capacidad de aprender un oficio. Es el hombre el que lastimosamente se ha olvidado que Dios el que le ha dado todos los recursos, y lo que él ha recibido no es propiamente del hombre, sino que proviene de parte de Dios. ¿Qué sucede entonces? Que cuando el hombre deja de honrar a Dios, pues él se está cortando la bendición, porque al igual que Adán y Eva quieren echar mano de lo que Dios le pidió que apartara exclusivamente para él, y por eso Dios no les pudo prosperar más. Al igual que esa pareja, muchos han sido tentados. ¿De qué forma? Ahora viene el enemigo y nos dice: con que Dios te ha dicho que no puedes disfrutar de todas tus finanzas. Y el hombre le responde al enemigo: puedo disfrutar de mis finanzas, solo que Dios me ha dicho que debo apartar el diezmo. Y entonces la serpiente le responde: no va a pasar nada, tranquilo, Dios sabe que usted tiene necesidad, y el día que usted tome los diezmos serán abiertos sus ojos y será como Dios, siendo el dueño y no el mayordomo de esta economía. Y así como Eva y Adán vieron el árbol y lo codiciaron y tomaron del fruto y cayeron en esta tentación, el hombre también ha tratado de engañar al Señor diciéndole: Señor, pero es que si doy mis diezmos no me va a alcanzar, y la mujer que me diste, Señor, me exige mucho, y tengo que trabajar cada día más, por eso tengo que tomar de lo que te pertenece a ti. Y la mujer responde: Señor, pero es que no soy yo, es la serpiente la que me engaña, y yo vivo engañada y tentada con tanto lujo y tanta vanidad. Y entonces es ahí donde muchos empiezan a extender su mano para agarrar lo que pertenece a Dios. ¿Qué sucede cuando alguien toma de lo que le pertenece a Dios? Lo mencionaba ayer y lo repito ahora: sembramos mucho y recogemos poco. Comemos y no nos saciamos, bebemos y no quedamos satisfechos, nos vestimos y no logramos calentarnos, trabajamos a jornal pero lo agarramos y lo ponemos en un saco roto. Nada de lo que hacemos es prosperado. Y aquí quiero entrar con un sinnúmero de testimonios de hermanos y aún algunos personales de lo que Dios realmente ha hecho. Recientemente un hermano, una pareja joven me dice, se me acerca a él y me dice: pastor, quiero contarle un testimonio. Yo: amén, hermano. Me dice: mire, la verdad es que usted ha predicado muchas veces sobre las finanzas, sobre la mayordomía, sobre el dar los diezmos, pero todo el tiempo yo lo refutaba en la casa, porque tengo amigos, tengo familiares que me han dicho que eso es engordar al pastor, que eso es llenarlo, que ese dinero esto, que ese dinero lo otro.
Pero mi esposa siempre me ha motivado a hacerlo y yo nunca le he querido prestar atención a ella. Pero ahora que hemos estado pasando por una situación difícil y usted ha vuelto a enseñar sobre esta práctica, decidí tratar a ver qué pasaba. Y desde el momento en que empecé a diezmar, quiero decirle que he visto la bendición de Dios. Y ahora me están llamando de los trabajos y ahora me están dando más y veo que sí vale la pena. Y hermano, ¿y cuánto llevo predicándole eso? ¿Cuánto lleva usted en la iglesia? No, pues tantos años. ¿Y por qué hasta ahora? No, hermano, es que no me había caído el 20. Tenemos miedo, tenemos temor de que no va a alcanzar. Pero la verdad es que la palabra del Señor nos ha enseñado que es una prueba que nosotros le hacemos a Dios. Probadme ahora en esto, dice la palabra de Dios, si no os abriré las ventanas de los cielos. Yo quiero decirle, hermano, que cuando nosotros somos fieles a Dios en lo que le pertenece al Señor, hermano, no corremos el riesgo de perder, sino que al contrario somos bendecidos en gran manera. Hay otro hermano que muy fiel en su mayordomía, excelente hermano, servidor, trabajador, pero llegó el momento de la prueba y me dice un día: pastor, no puedo seguir en el cargo que usted me ha dado, voy a tener que entregar el ministerio del liderazgo de Ujieres. Y le digo: ¿y por qué, hermano? Me dice: porque en el trabajo me están ofreciendo más horas y me están promoviendo a ser el supervisor del restaurante donde trabajo. Me van a subir $4 por hora. Y eso es bastante, porque generalmente allá le suben 25 centavos, 30 centavos a la hora. Pero le estaban ofreciendo subirle $4 por hora. Y él me dice: y pastor, la verdad es que yo necesito ese dinero, porque mi padre está enfermo en México y yo necesito enviarle dinero. Le dije: hermano, usted ha sido un hombre que ha sido muy fiel al Señor y sobre todo un hombre muy obediente al consejo que siempre le hemos dado. Quiero que regrese a su trabajo y quiero que les diga que usted acepta el aumento que le van a dar, que usted acepta que lo pongan como supervisor, pero que usted no acepta venir a trabajar los domingos, porque el domingo es el día que le pertenece al Señor y usted debe serle fiel a Dios aún en eso. Y es un hermano muy obediente en todo lo que se le ha aconsejado. El hermano lo distingue, el pastor. El hermano fue a su trabajo y les dijo eso el día lunes. Y el día martes en la noche lo veo como cabizbajo y le pregunto: hermano, ¿cómo le fue? Y me dice: hermano, me echaron del trabajo. ¿Y por qué, hermano? Dijo: pues porque les dije lo mismo que usted me dijo y pensaron que me estaba burlando de ellos y me echaron. Yo no sabía dónde esconderme. Yo dije: Dios mío, ahora este hermano por mi culpa perdió el trabajo. Pero el Señor me dio un espíritu de convicción en ese momento. Y yo le dije: hermano, usted no me ha sido fiel a mí, usted le ha sido fiel a Dios. Y la obediencia con la que usted fue, el Señor se la va a recompensar. Venga, vamos a orar, porque usted ha sido un hombre que le ha sido fiel a Dios. Hicimos una oración ahí en la oficina y al día siguiente, y él salió y el viernes regresó al culto. Y venía con una sonrisa de oreja a oreja. Y le digo: hermano, ¿cómo va? ¿Ya consiguió trabajo? Dijo: no va a creer, pastor. El día miércoles recibo una llamada de mi ex jefe y me dice: ¿dónde has estado todo este tiempo que te he estado tratando de llamar? Pues aquí estoy con el mismo número, por eso me marcaste, te contesté. Pues no sé, pero la llamada nunca me entraba hasta ahora. Y te he estado tratando de buscar porque quiero ofrecerte nuevamente el trabajo. No sé cuánto te están pagando, pero a partir de hoy vas a comenzar con el doble de lo que ya te están pagando. No son $4 ahora, es el doble de lo que estás recibiendo. Yo sé que tú eres cristiano y vas a trabajar de lunes a viernes
de 6 de la mañana a 2 de la tarde para que puedas ir todos los fines de semana a tu iglesia. Y como si fuera poco, tú sabes que el trabajo aquí en el restaurante es solo por temporada, porque ellos trabajan el cangrejo que se da en Luisiana, el crawfish le decimos allá, y eso es de enero a julio. Cuando se acabe la temporada en julio, cerramos, pero tú sigues ganando el mismo salario de agosto a diciembre. ¿En serio? ¿En serio? Pues llegó agosto y él estaba como temblando y dijo, no, yo no puedo quedarme en la casa porque qué tal que no llegue el salario. Pero se fue a trabajar y a los 15 días el jefe le estaba dando el mismo salario de siempre. Es decir, que ahora estaba recibiendo 2 salarios. Él podía haberse quedado en casa, dormir, pero Dios le estaba proveyendo ese dinero. Claro, usted no se goza como él se goza. Y ahí duró como unos 4 años con la bendición de Dios. Hace poco puso su propio negocio él. Hermano, ha sido un hombre muy, pero muy bendecido. ¿Por qué? Porque le ha creído a Dios. Porque realmente ha puesto por obra esta palabra. La Biblia nos enseña que el principio de diezmar en la Biblia significa que nosotros presentamos una 10ª parte a Dios de todo lo que Él nos permite ganar. Esto es un principio glorioso, porque Dios se reserva algo para Él, y todo lo que Él está haciendo es probar nuestra fidelidad. Nótese que el 10 en la Biblia, en la numerología bíblica, representa una prueba. Cuando usted encuentra el número 10 en toda la Biblia, detrás de ello hay una prueba. Hubo 10 plagas en Egipto. Nuestra obediencia es probada a través de 10 mandamientos. Dios probó 10 veces a Israel en el desierto. Daniel fue probado 10 veces en su primer capítulo. En Mateo 25 encontramos a 10 vírgenes. Fueron 10 los leprosos que tuvieron una gran enfermedad. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, le dice que va a ser probada durante 10 días. Cuando nosotros entonces logramos entender que es una prueba que el Señor pone para probar nuestra fidelidad, se convierte a la vez en una prueba para Él. ¿Por qué para Él? Porque eso es lo que Él dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oiga bien esa palabra: pruébenme y yo les voy a dar hasta que sobreabunde. En el libro está esto. Hay 3 niveles en las finanzas: el nivel de la escasez, el nivel de la abundancia y el nivel de la sobreabundancia. Y cuando uno le es fiel a Dios, sale del nivel de la escasez, sale del nivel de la abundancia, y Dios lo pone en el nivel de la sobreabundancia. Le pregunto yo, ¿en qué nivel le gustaría estar usted? Yo el otro día estaba en otra congregación, ahí estaba el pastor, nos invitaron a un evento, y le pregunto: ¿cuántos de ustedes se quieren morir? Ninguno levantó la mano. Pero lo cierto es que todos nos vamos a morir, ¿sí o no? Si el Señor tarda su venida, la realidad es esa: nos vamos a morir. Y todos somos conscientes, que no nos gusta pensar en eso, pero todos somos conscientes de ello. Entonces les cambio mejor la pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren morir ricos?
Pues si no vamos a morir, por lo menos que nos muramos ricos, ¿cierto? Y algunos no contestaron nada. Pero yo inmediatamente le dije, bueno, son mentirosos. Porque si quisieran morir pobres, no trabajan, se acuestan es a dormir y a hacer pereza. Pero creo que todos queremos tener algo. Intentamos tener algo. O por lo menos queremos dejarle algo a nuestros hijos. Pero hay padres que no se preocupan por la economía y lo único que le dejan a sus hijos son las deudas. No, yo no le voy a dejar deudas. Bueno, le hago una pregunta entonces. ¿Ya pagaste tu funeral? ¿Se da cuenta? Eso es una deuda. Yo no sé cuánto vale un funeral aquí en México. ¿Cuánto? Allá tuvimos el primer funeral en la iglesia. Se murió una hermana, pasó a la presencia del Señor. Y todo, usted le preguntaba a los familiares y todos decían, no, se merece lo mejor. Hagamos lo mejor. Como yo ya tenía un poco de experiencia, le dije, bueno, lo mejor aquí vale $25,000. ¿Con cuánto van a colaborar cada uno? Empezaron a bajar la cabeza. Y uno decía, yo doy $100. Le dije, no. Empezaron a preguntarme, pastor, ¿y qué es lo más económico entonces? Ya no se merecía lo mejor. Lo más económico en aquella entonces eran 7,500. Hoy, después de la pandemia, lo más barato son $14,000. Eso vale un funeral. Si alguien se muere de repente o de sorpresa, pues es una deuda, porque no le van a entregar el cuerpo de la persona hasta que no pague completamente. Y ponen a sufrir a sus hijos, ponen a sufrir a las personas, ponen a sufrir hasta el pastor de la iglesia. Entonces yo les pregunté a los hermanos, ahora sí, ¿cuántos quisieran por lo menos dejar algo para sus hijos? No, pues todos gritaron, amén, amén, amén. Todo el mundo estamos pensando en tener algo. Pero lo cierto es que la única manera para salir del nivel de la escasez es aprendiendo a serle fiel a Dios para que Él nos lleve al nivel de la sobreabundancia. Hay vehículos financieros donde usted puede ahorrar, donde usted puede comprar criptomonedas, donde usted puede ahorrar en fondos mutuos, y algunos de esos vehículos le pueden ayudar para algunos ahorros, pero ninguno de ellos le puede ofrecer lo que Dios le ofrece. Esos vehículos financieros, ellos no lo dicen mucho, pero la realidad es que cuando se desploma la bolsa, se desploman sus ahorros. Y ahí uno dice, no, ya tengo $50,000. Y espérate a que llegue la recesión a ver cuánto vas a tener. Pero la verdad es que cuando nosotros aprendemos a invertir, a poner en los tesoros de Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Ahora yo le decía al principio, ¿por qué algunos no diezman? Y yo le voy a explicar por qué algunos no diezman. Primero, porque no han sido enseñados apropiadamente. Algunos han cometido el error, predicadores, lo digo con respeto, pero le han presionado, obligado a la iglesia que tienen que diezmar, y entonces a nadie le gusta sentirse forzado. No han sido enseñados apropiadamente. En otras ocasiones, a través de las redes sociales, libros que compran, que utilizan, pues toman enseñanzas equivocadas y no han entendido la bendición que hay al diezmar. No han comprendido tampoco que esto es un privilegio. No han comprendido que es la llave que abre la puerta de la bendición económica. Para algunos es una carga muy pesada. Otra razón por la que no lo hacen es porque sencillamente no tienen amor por la obra del Señor.
Algunos piensan que los diezmos son del pastor, cuando en realidad nosotros lo que hacemos es presentárselos a Dios. Y en el plan administrativo de Dios, Él ya tiene su manera de ejecutar esos recursos. Otros no diezman porque no saben administrar su dinero y lo dejan como algo opcional para el final, cuando debe ser al principio de nuestros ingresos. Y otros lo que hacen es desviarlo para otros fines. Es decir, que dicen, bueno, yo no voy a dar diezmo, yo voy a dar una ofrenda especial. Y otros dicen, bueno, la verdad es que yo no creo que Dios me pueda bendecir. Y yo le voy a decir rápidamente qué sucede cuando usted no diezma. Oiga bien lo que sucede. En primer lugar, pues estamos desobedeciendo a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, pues no estamos dándole lo que a Él le pertenece. Y al no diezmar, estamos cerrando las oportunidades para que Dios nos pueda bendecir. También nos estamos convirtiendo en un mal ejemplo para nuestros hijos y para las demás familias de la iglesia. También estamos permitiendo que el evangelio no avance, y de nada nos va a servir que nos arrodillemos a orar y que aún ayunemos pidiéndole la bendición económica al Señor, si no ponemos por obra primero la palabra de Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos de diezmar. Ahora, ¿cuáles son los errores que comete una persona? Algunos dicen, bueno, como dije anteriormente, yo lo voy a dar más bien como una ofrenda. Y no han entendido que el diezmo es una prueba de fidelidad a Dios. La ofrenda es la prueba de nuestro amor. Con los diezmos yo le demuestro a Dios mi fidelidad a Él, pero con mis ofrendas yo demuestro mi amor hacia la obra del Señor. Yo le decía a los hermanos en la iglesia local, mire, cuando usted diezma, usted se está asegurando de que siempre haya provisión, de que siempre haya lo necesario, de que siempre tenga su trabajito, de que siempre haya salud. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3. Pero cuando usted, además de diezmar, aprende a ofrendar, hermano, ahí se desata una tremenda bendición económica. Y yo sé que hay muchas personas que han aprendido ese secreto, pero hay otros que, como no lo han experimentado, tienen temor de hacerlo. El hermano Hernán Silguero decía que la mejor manera de nosotros ser bendecidos era cuando nosotros aprendíamos a ofrendar, y especialmente para la obra misionera. Yo no lo creía, les voy a confesar. De hecho, tengo uno de los testimonios donde Dios trató conmigo. Recuerdo que mis ofrendas siempre eran de $1. Una ofrenda especial eran $5, y muy especial eran $20. Pero eso era, mejor dicho, lo máximo. Y recuerdo una vez que el pastor Felipe Chicas estaba en una convención y él retó a los convencionistas a dar $200. Yo dije, no, este pastor está loco. Les soy honesto, así pensé. Si nos cuesta dar $20, pues ¿cuánto más van a ser 200? Está loco. Pero más me demoré yo en cavilar en esas palabras, que Dios empezara a tratar en mi corazón, a redarguirme. Tú eres el primero en dar esos 200. Y yo, no hay poder en Jesús. Empecé a reprender ese pensamiento. Eso es de la carne, eso no es. Pero mire, ahí estaba el Señor redarguyéndome. Volteé a mirar a mi esposa y le digo, ¿trajiste la chequera? Y me abre los ojos. Ahora yo quiero que usted entienda que mi esposa es una mujer de mucha oración y de mucha fe. Pero en ese momento me abrió los ojos y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y no, es que Dios me está redarguyendo a que le dé 200 en la ofrenda. Y para hacerle la historia corta,
Solamente sacó la chequera, me la dio y me dijo: acuérdate que acabas de comprar el carro y que la cuota son 456,32 en 20 días. Yo, Dios mío. Bueno, hice el cheque y lo entregué ese viernes en la noche, y el lunes me echaron del trabajo. Y yo dije: ay, Señor. No sabía si contarle o no contarle a mi esposa, porque usted ya sabe lo que ellas dicen, ¿no? Te lo dije. Yo me arrodillé a orar y le dije: Señor, tú sabes que lo di no por necesidad, sino porque tú mismo trataste en mi corazón para dar. Como me habían echado del trabajo, yo no estaba esperando dinero. Mi quincena eran $900. Ya no iba a recibir nada. Estaba en un déficit ahora. Pero después de haber hecho esa oración, para el viernes, para el fin de semana, recibo una llamada donde ya me están llamando a trabajar. Y el lunes comienzo un nuevo trabajo, gracias a Dios. Para el próximo viernes he terminado mi primer semana de trabajo y ya me han mandado $450. Y yo, bueno, gracias al Señor. Llego a la casa, abro el correo y de donde me habían echado me mandaron un cheque de $1,100 que no esperaba. O sea que ya van 1,550. Yo no soy pastor, yo no tengo ningún cargo en la iglesia, soy un miembro más de la iglesia, pero me voy contento a la iglesia a darle gracias a Dios por la bendición que acabo de recibir. Y un hermano se me acerca y me dice: mire, la verdad es que no sé por qué, pero Dios me ha inquietado a darle este cheque a usted. Y venían $500 en el cheque, ya van $2,000. Dios multiplicó la ofrenda que yo le había dado a él. Y empiezo yo a decir como que Dios, como que el hermano Silguero tenía razón. El secreto de la fructificación económica está en la ofrenda. Han pasado los años y tengo muchos testimonios para compartirle, pero otro reciente fue una ocasión que teníamos a un misionero en un evento. El pastor que terminó, al terminar el de predicar, el pastor que pasa a orar por él dice: hermano, quiero que bendigamos la vida del misionero, porque él sale para Pakistán mañana a predicar en unas conferencias y quisiéramos que no se vaya con las manos vacías, queremos bendecirlo a él. Mi hijo, que en ese momento no tiene edad, tenía 13, 14 años, no tiene edad para trabajar todavía. Yo soy el que le doy una mesada mensualmente, póngale cuidado, mensualmente le doy $30 para que tenga algo en su cuenta. Me dice mi hijo: papi, yo siento dar todo lo que tengo en la cuenta para bendecir al hermano, para la obra misionera. ¿Cuánto tienes? $15. ¿Y te vas a quedar sin nada? Sí, papi, yo sé que el Señor me va a bendecir. Bueno, entregó el dinero. Eso fue un sábado en la noche. El domingo en la mañana me arrodillo en el altar, le doy gracias, Señor, porque estás enseñándole a mi hijo. Qué bendición, Señor, bendícelo. Y de pronto pienso yo: ya sé lo que voy a hacer. Le voy a regalar otros $30 a mi hijo para que se dé cuenta la bendición que hay por ofrendar. Y estoy terminando de orar y el Señor me redarguye y pone un pensamiento en mi corazón, me habla y me dice: yo no necesito de ti para bendecir a tu hijo. Él no te dio a ti, me dio fue a mí. Yo, a esta carne lo que piensa, Señor, yo voy a bendecir a mi hijo y le voy a dar $30. Y vuelve el Espíritu de Dios y me redarguye: yo no necesito de ti para bendecir a tu hijo. Él me dio fue a mí. Y yo sentí que era una impresión fuerte del Espíritu de Dios. Y yo dije: bueno, me voy a hacer a un lado. No era el cumpleaños de él, no había ningún festejo, no había nada. Al final del día del culto de la tarde, se le acerca un hermano y le dice: ven, mijo,
quería compartir esta bendición contigo, y le regaló $200. Yo le iba a dar 30, pero Dios tenía $200 para él. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Cuando uno ama, cuando uno aprende a amar la obra de Dios, cuando uno aprende a ofrendar para la obra del Señor, hermano, eso Dios se encarga de multiplicarlo. Yo le compartí al pastor y excúseme si le comparto todos estos testimonios, pero es que yo quiero es aumentar su fe en esta noche. Nosotros terminamos de pagar nuestro edificio anterior, un edificio que íbamos a pagar por 25 años. El Señor prosperó la iglesia, la obra, y en 6 años y medio lo pagamos. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Ya terminamos de pagar, ¿y ahora qué? No sabía realmente. Como a los 2 o 3 meses voy conduciendo mi vehículo y veo un terreno de 22,000 metros cuadrados. Y siento en ese momento que Dios quiere que compre ese terreno. Nos lanzamos en fe, no teníamos $1, pero en 3 semanas ya lo estábamos haciendo el cierre. El banco nos había prestado el dinero, tomó nuestro edificio como colateral y nos prestaron el dinero basado en el edificio y empezamos a pagarlo. Pues un día, predicando sobre fe, creerle a Dios, dar pasos de fe, termino de predicar y el Señor me dice: este mensaje no es para la iglesia, este mensaje es para que pongas tu fe a prueba. Otra vez como que, ¿qué es lo que estoy pensando? Pero es el Espíritu de Dios redarguyéndome. Y le dije: mire, hermanos, esto es lo que estoy sintiendo de parte de Dios, que este mensaje no era para ustedes sino para mí. Mandé llamar al tesorero y le dije: mire, aquí está mi tarjeta de crédito, pásela por $2,000. No los tengo, pero aquí está la tarjeta, páselo por $2,000, porque siento que Dios va a hacer algo grande, no sé qué es. Y a la iglesia le dije: mire, la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero por lo que está sucediendo y lo que no sé qué es lo que va a suceder, les voy a contar lo que estoy haciendo. Estoy dando $2,000, pero cuando Dios me muestre y me diga qué es lo que va a hacer, yo les voy a compartir a ustedes. Para hacerle la historia corta, a los 15 días estábamos cerrando el contrato para hacer los planos de arquitectura de nuestro nuevo edificio. No teníamos dinero para construir, no habíamos pagado el terreno, no teníamos idea de cuánto nos iba a cobrar la construcción. Estaba firmando un contrato por $250,000, solamente los planos. Pero le dije: hermanos, Dios ha abierto las puertas y ya dimos un dinero. Y de ahí Dios empieza a glorificarse. A los 2 meses nos cierran la iglesia por COVID. Y yo dije: Dios mío, y ahora hay que pagar $30,000 mensuales para los planos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Con la iglesia cerrada, ¿de dónde van a salir $30,000? Pero quiero decirle, para la gloria de Dios, que fue cuando más Dios se glorificó. Mi esposa dirigía el culto. Un hijo tocaba el piano, el otro hijo tocaba la batería, mi hija cantaba y yo predicaba. Y él ponía un trípode con el celular ahí. Los 5 en el culto, pero yo sentía que le estaba predicando a 500. Se acababa el culto y 15 minutos después, los carros de los hermanos hacían fila para traer sus diezmos y sus ofrendas. Los meses que estuvimos cerrados, batimos récord en la economía de la iglesia. Dios proveyó para pagar todos los planos. Llamamos al banco y le dijimos: tenemos los planos, queremos construir. Dijo: no, a las iglesias no le estamos prestando dinero. A ninguno, menos a las iglesias, porque ustedes, quién sabe cuándo van a volver a tener ingresos. Bueno, lo dejamos en las manos de Dios. 3 meses más tarde me llama el del banco y me dice: todavía está interesado porque le queremos prestar el dinero.
Le dije, sí, pero son 5 millones. Dijo, está bien, se los prestamos, pero ustedes tienen que traer 1,5 millones. Y Dios mío, ¿y de dónde va a salir? Todo por un día empezar con una ofrenda de $2,000. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Cuando uno se atreve a creerle a Dios, cuando uno se atreve a aportar en fe para la obra de Dios, y no me he salido del tema, estamos hablando de mayordomía, pero yo quiero retar su fe en esta hora, hermano, y en fe pusimos en venta el edificio. Si no podíamos construir, mucho menos íbamos a vender un edificio, pero en 3 semanas vendimos el edificio y ya teníamos el 1,5 millones y se lo dimos al banco y ellos nos prestaron los 5 millones. Hoy en día pagamos $20,000 de hipoteca. Fue un salto de 3,500 a 20,000 mensuales. Tengo 20,000 razones para preocuparme cada mes. Tengo 20,000 razones para perder el sueño. Pero le puedo decir confiadamente que pierdo el sueño por cualquier otra cosa, por tomar mucho café, por comer mucho, por cualquier otra situación, menos por preocuparme por las finanzas. No son ricos, no son profesionales. El pastor ha estado allí, no tenemos grandes profesionales, no. Gente, hermano, algunos familiares suyos con trabajos sencillos, trabajos humildes, cortan la yarda, limpian casas, trabajan en alguna factoría, pero son fieles diezmando, fieles aportando para la obra del Señor. No sé si aquí lo acostumbran, que cuando alguien renta un apartamento nuevo, el pastor va y ora para que el Señor bendiga ese lugar. Que si alguien compra una casa, le llaman al pastor para que ore por esa nueva casa. ¿Sabe cuántas casas dedicamos en la mitad de la pandemia? 7 casas. Familias comprando casas en la mitad de la pandemia, cuando se suponía que nadie tenía trabajo. Las familias de la iglesia eran las más bendecidas. Usted llega allá y el estacionamiento, hermano, excelentes carros. Digo, wow, ¿de dónde? De un pueblo que ha aprendido a serle fiel a Dios, de un pueblo que ha aprendido a dar lo que le pertenece a Dios, de un pueblo que ha aprendido a ser de bendición para la obra de Dios. Entonces, cuando alguien comete estos errores, se roba la bendición de Dios, porque en vez de darle lo que le pertenece al Señor, dice, yo voy a dar una ofrendita ahí. No se robe la bendición de Dios. Hay otras personas que dicen, bueno, yo lo voy a dar a mi manera, yo voy a dar el diezmo pero a mi manera, yo lo voy a repartir en diferentes iglesias, porque es que el pastor de allá necesita más que el pastor que está aquí. Y ahí también se roban la bendición, porque usted no es el que pone las condiciones, es Dios el que tiene principios en su palabra. Usted no puede ir y degustar un plato. Aquí hay Olive Garden, e ir a pagar al de la taquería de la esquina. Y hay algunos que quieren hacer eso, ir al lugar de carnes especiales donde hay cortes especiales, pero ir a pagarle al de la taquería. No, eso no es así. Si usted come en Olive Garden, es en Olive Garden donde usted debe pagar. Si usted se alimenta en este lugar, es aquí donde debe dar su diezmo. No tratar de repartirlo en diferentes lugares, no darlo a una causa diferente. No, yo no doy mis diezmos, yo le voy a ayudar a la señora de la esquina que sí tiene necesidad. ¿Quién le dijo a usted que era de esa manera? La palabra del Señor nos enseña claramente en dónde nosotros debemos diezmar. La palabra de Dios nos muestra que es en el lugar donde nosotros nos reunimos, donde nosotros recibimos la palabra, es ahí donde nosotros debemos también ser de bendición. De gracia recibimos, nosotros damos de gracia. Y el diezmar, más que una norma del cristiano, es un estilo de vida, es una bendición para nuestras familias.
Nunca nos hemos quedado pobres por diezmar. Al contrario, el Señor dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué ropa se van a poner, qué es lo que se van a vestir. La vida es mucho más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Miren las aves de los cielos, amén. Ellas no trabajan, no siembran, no ciegan, no recogen en granero, pero Dios les provee, Dios les suple, Dios les alimenta, Dios les da. Dios siempre está con ellas. ¿No cree que usted es mucho más que un ave de los cielos? Hermano, Dios no es el que necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Pero se va a requerir de fe. Diga conmigo: fe. Fe, diga conmigo: fe. Fe. Es una palabra impresionante, pequeñísima, pero con mucho poder. ¿Les puedo compartir otro testimonio? Yo quiero alimentar su fe en esta hora realmente. Yo quiero retar su fe, hermano, en esta hora. Una joven me dijo: pastor, tengo que contarle un testimonio. Le dije: amén, hija, ¿qué pasó? Dice: yo trabajo en una escuela pública, no por horas, sino por salario. No sé si entiende eso. Una semana puedo trabajar 20 horas, otra puedo trabajar 50 y yo gano lo mismo. Es decir, que nunca me van a dar más, el salario siempre es el mismo. Pero yo lo he escuchado a usted, que si yo soy fiel en mi mayordomía y que si yo amo la obra misionera y aprendo a aportar en fe para la obra del Señor, el Señor me puede multiplicar. La verdad es que yo no lo creía, pero un día que usted pidió una ofrenda misionera, decidí retar a Dios. Wow, ¿qué hiciste? Pues yo generalmente lo mismo, daba $20. Dijo: pero yo voy a dar $100 para la obra, para probar a Dios. Ajá, ¿y qué pasó? Pues llegué a la escuela y 3 días más tarde me llamaron a la oficina y me dijeron que tenían un trabajo especial para mí, que querían que sacara unos niños por 15 minutos diarios, por 5 días no más. Oiga bien, 15 minutos diarios por 5 días, y que me enfocara en enseñarles mejor matemáticas a ellos. Cuando terminé de hacerlo, a la semana me dieron un bono extra de $800. Gloria a Dios. Nada, escúcheme, diga conmigo: nada de lo que nosotros le demos a Dios lo vamos a perder. Absolutamente nada, hermanos. Se lo digo con todo mi corazón. Pastor, ¿y de qué debo diezmar entonces? ¿Solamente del salario o de todo lo que yo gane? Pues, otro testimonio. Yo he aprendido a darle a Dios de todo lo que llega o pasa por mis manos. El mes de octubre fue el mes del pastor, el día de mi cumpleaños, y cada fin de semana llegaba yo a la iglesia y los hermanos son muy lindos, muy generosos. Pastor, Dios le bendiga. Vea, para que se tome una soda. Yo no sabía que las sodas cuestan $100. Pues mire, pastor, Dios le bendiga, quería compartir esta bendición. Usted ha sido muy lindo, tome esta bendición. Y yo llegaba y mira, wow, antes de salir de la iglesia yo ya había dado mi diezmo. No era mi salario, pero era algo que Dios me había permitido obtener. Inmediatamente diezma. Y antes de salir de la iglesia, alguien ya me había bendecido con algo más. Regresaba al culto siguiente y ya tenía otra bendición. Y bueno, pues si es así, voy a seguir diezmando de todo, cada rato que ahí voy a estar. Todo el mes, para la gloria del Señor, todo lo que recibía inmediatamente lo diezmaba, inmediatamente tenía una provisión extra. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Yo quiero, vuelvo y repito, retar a alguien. Yo sé que el tiempo va avanzando, pero la palabra del Señor me enseña que cuando yo le soy fiel a Él, cuando yo lo pruebo a Él,
cuando yo decido poner algo en las manos de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar mañana. Cuando yo decido poner algo en las manos de Dios, todo lo que yo pongo en las manos de Él, Él se encarga de multiplicarlo. Todo lo que yo tengo que aprender es a creerle a Dios. Quiero ir culminando en esta tarde diciéndole: el retener nuestros diezmos jamás va a aumentar nuestra economía. Al contrario, el retener nuestro diezmo nos disminuye. Y el Señor, mire, no nos va a pedir algo que nosotros no podemos darle, como tampoco jamás se va a quedar sin multiplicar, retribuir o prosperar lo que nosotros le hayamos ofrecido a Él. Recuerde bien esta frase: diezmar no es una obligación, diezmar es una bendición. Y yo se lo decía ayer y se lo repito hoy. Si usted no lo ha intentado, inténtelo. Solamente inténtelo. Solamente atrévase a creer. Si hay jóvenes, si hay adolescentes que hasta ahora empiezan a trabajar, todavía no tienen un estilo de administración donde ustedes puedan o donde ustedes diezmen, quiero retarlos para que lo hagan. En la iglesia tenemos una gran cantidad de jóvenes, porque a partir de los 16 años allá muchos quieren trabajar porque pueden comprar su carro, quieren andar en su carro a los 16, 17 años. Y yo les digo: ustedes quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, aprendan a darle a Dios lo que a Él le pertenece. Jovencitos han venido, me han testificado y me han dicho: pastor, verdaderamente vale la pena serle fiel al Señor. Y yo quiero decirle en esta hora: mire, cuando usted vaya a dar sus diezmos, no lo vaya a dar con tristeza, no lo vaya a dar con necesidad o por necesidad. Cuando lo haga, hermano, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Hágalo, hermano, porque Dios le va a multiplicar y porque Él ha prometido reprender al devorador. Él ha prometido destruir todo lo que quiera robar la bendición de nuestra parte. Y Él ha dicho y Él ha prometido que al diablo se le reprende dándole fielmente al Señor lo que a Él le pertenece. A mí me llama la atención, yo no sé si usted lo ha analizado y si los músicos desean ir pasando, pero a mí me llama la atención, hermano, de un hombre que usted conoce llamado Jacob. Y él un día tuvo un sueño, vio una escalera y ángeles bajaban, ángeles subían. Y dice la palabra de Dios que él tomó una piedra y la puso. Y él hizo un voto, él hizo un pacto allí. Y oiga bien lo que dice: si fuere Dios conmigo en este viaje y me guarda en este viaje y me da pan para comer, vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que hoy estoy poniendo por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese fue un pacto que él hizo. Y todos conocemos la historia de Jacob. Jacob salió de viaje y cuando él regresó, ¿cómo venía él? Pelado como se fue. Hermano, todo lo que ese hombre tocaba era muy bendecido. Muy bendecido. Cuando usted ve cómo regresa Jacob, hermano, regresa casado, regresa con 12 hijos, regresa con ganados supremamente multiplicados y bendecidos. Es más, su propio suegro le quería robar la bendición, pero él hacía el canje: mira, quédate con las ovejas de color y yo me quedo con las blancas. Y con las que se quedaba Jacob, con esas eran bendecidas. Labán se quedaba mirando y dice: no, me estás engañando, ahora agarra tú las blancas y yo agarro las de color. Y empezaban a bendecir, a multiplicarse más bien las de color. Es que no es la tierra la bendición, sino es Dios el que nos da la bendición.
Póngase en pie en esta noche y quiero terminar aquí, mire. Venga, hermano, por favor. Suba. La Biblia dice que Abraham y Lot eran familiares, ¿cierto? Pero ¿de quién era la promesa? De Abraham. Sin embargo, Lot, pues digo, aquí al lado de este tengo muchas bendiciones. Y a Abraham se le multiplicaron sus ganados, sus ovejas, y pues el Señor dijo: bendeciré a los que te bendijeren. Y ahí atrás corría la bendición para Lot. Pero usted sabe lo que pasó. Un día se pelearon, ¿quiénes? Los pastores, no Abraham y Lot, los pastores de Abraham empezaron a reñir entre ellos. Entonces uno de ellos tiene la idea de separarse, y Abraham le dice: mira, escoge. ¿Por qué Abraham no escogió? ¿Por qué puso a escoger a Lot? Porque Abraham sabía y tenía una palabra de fe sobre su vida, de que Dios lo iba a bendecir donde quiera que él fuera. Yo de Lot, yo le digo: no, venga, arreglemos el problema, sigamos juntos, porque aquí está la bendición. Pero Lot empezó a mirar y empezó a buscar dónde estaba la bendición. Dijo: uy, esa tierra es de bendición. Lot puso su mirada en la tierra, mientras que la vista de Abraham seguía en el Dios Todopoderoso. Lot puso su confianza en la tierra, pero la confianza de Abraham seguía puesta en Dios. Lot puso su confianza en lo que parecía la llanura fértil, y a Abraham no le importaba estar en el desierto, porque aunque estemos en el desierto con la bendición de Dios, vamos a ser prosperados. No se trata de tu trabajo, no se trata de tus habilidades, se trata del Dios de la bendición. Se trata del que puede proveer, se trata del que puede multiplicar. Se trata de que tú aprendas a confiar en el Señor. ¿Le gustaría levantar sus manos y decirle: gracias, Señor? Levante su voz en esta hora. No es la tierra, no son tus habilidades, no es tu jefe, no es tu jefe, es el Dios Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso. Todo lo que Dios está esperando de ti es que aprendas a creerle a Él. Todo lo que Dios está esperando es que aprendas a confiar en Él. Todo lo que Dios está esperando es que aprendas a serle fiel a Él. Todo lo que Dios está esperando es que lo pruebes a Él. Probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Ore, hermano, ore en esta hora. Si usted no ha sido fiel en esta parte, a partir de hoy pídale perdón al Señor y comprométase con Dios. Comprométase con Dios. Póngale sus finanzas, su economía a los pies del Señor. Deje que sea Dios el que se glorifique. Deje que sea Dios. Deje que sea Dios.
Aleluya, 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 aleluya. Quiero levantar a ti Aleluya, manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, sí, Señor. en lo que harás en mí. Sí, Señor. Creo en ti,